¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de tener los documentos al día. No se olvide, por favor, de tener las pensiones al día para no tener contratiempos ya al finalizar el año lectivo, ¿no? Adicionalmente a eso, recordarles que no les envíen ninguna actividad a su correo, ¿sí? Debido a que nosotros pasamos esta semana en la incorporación de los chicos de tercero, ¿sí? Entonces, no les había enviado a nadie. Por ende, nadie debe tener ninguna actividad, ¿sí? Por si acaso, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del Imperio Bizantino, ¿no? Como ustedes saben, el Imperio Bizantino fue la continuación del Imperio Romano como tal. Cuando Teodosio, en este caso, dividió el Imperio Romano en Honorio y en Acadio, prácticamente el Imperio Romano de Occidente, sí, quedó totalmente destruida, en este caso por las invasiones bárbaras como tal, ¿no? Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente prácticamente logró perdurar, pero con el nombre, en este caso, de el Imperio Bizantino, ¿sí? Aquí nosotros podemos detallar algunas imágenes, ¿sí? Del gran avance tanto científico, arquitectónico y sobre todo de algunos personajes emblemáticos, ¿no? Se considera que el Imperio Bizantino fue directamente un imperio que se centró en el conocimiento y sobre todo el fortalecimiento de la religión cristiana como tal, ¿no? El personaje que nosotros tenemos aquí es conocido con el nombre del emperador Justiniano II, ¿no? Si bien es cierto, Justiniano prácticamente fue un gran emperador que tuvo una extensión territorial bastante aceptada y sobre todo se representaba directamente de una forma bastante sin expresiva, es decir, prácticamente aquí podemos observar esta imagen en donde podemos detallar que su rostro es bastante largo, no tiene expresión corporal, ¿sí? Y prácticamente al emperador se le decoraba, en ese caso, con materiales preciosos, ¿no? Como es el caso del oro, de la plata, ¿sí? En donde decoraban directamente estas expresiones, ¿no? Y sobre todo, pues, aquí tenemos algunos de los acompañantes dentro del gobierno de Justiniano, ¿no? Aquí tenemos una basílica importante, ¿sí? Que prácticamente fue símbolo religioso, ¿ya? Del cristianismo, ¿no? La Basílica de Santa Sofía, ¿sí? Que prácticamente fue la iglesia más importante dentro del Imperio Bizantino y además de ello prácticamente se establecieron nuevas formas de decoración, ¿no? Por ejemplo, aquí observamos que tenemos algunas columnas, ¿verdad? Dos, tres, cuatro columnas en esta parte de aquí. Tenemos también una representación directa de una cúpula como tal, ¿no? Y sobre todo la iglesia de Santa Sofía es una de las más grandes en el mundo, ¿sí? Y aquí pues también tenemos una imagen representativa en donde Justiniano, en este caso, pues tenía que mandar lo que son comunicados, tenía directamente que establecer nuevas posturas económicas o a su vez dirigirse directamente a su población, lo hacía de esta manera, ¿no? ¿Sí? Muy bien, avanzamos por favor. El Imperio Bizantino, ¿me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita, ¿me ayuda por favor la señorita Vilma Pineda, por favor? Imperio Bizantino. Buenos días, Licen. Muy buenos días. Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue un imperio surgido a partir del Imperio Romano, el cual en el año 395 se dividió en dos y cuya parte oriental se desarrolló como Imperio Bizantino. En el año 395, Teodosio el Grande decidió dividir el Imperio Romano entre sus dos hijos, y a su hijo Arcadio le correspondió el lado oriental y su imperio perduró 1000 años, más que el imperio del occidente, y tuvo como capital a Constantinopla, antiguamente conocida como Bizancio.
Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, el Imperio Bizantino prácticamente tuvo su origen, algunos historiadores lo mencionan, desde el momento de su división, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que una vez que Teodosio dividió pues el territorio en el del Imperio Romano, que lo tenemos justamente en esta imagen de acá, ¿no? Sí, miren, prácticamente todo esto era el Imperio Romano. Pero a raíz de la división, sí, desde la parte de aquí prácticamente todo esto quedó bajo el dominio, en este caso, del Imperio Bizantino, ¿no? Y esto obviamente fueron conquistados por los pueblos bárbaros. Entonces, miren, si bien es cierto, aquí podemos establecer que el Imperio Bizantino logró perdurar cerca de 1000 años más, ¿sí? Hasta su caída, que en este caso fue por la conquista del Imperio Turco Otomano, ¿no? En los años de 1450. Entonces, miren, prácticamente el Imperio Bizantino logró extenderse 1000 años más y además de ello establecer nuevas políticas económicas, establecer directamente nuevas posturas arquitectónicas y sobre todo establecer también lo que se conoce como las clases sociales determinantes, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿qué detallamos la imagen de Justiniano? Que está como serio, que no tiene expresión en su rostro. Muy bien. Ya, ¿qué más podemos identificar? Tiene una especie como de corona. También, muy bien, Que excelente, es- una corona. y que está adornado así como con joyas preciosas, así. Excelente, muy bien. ¿Qué colores podemos apreciar aquí en esta imagen? El El color blanco, el verde, el naranja, naranja. verde, El color dorado. Rojo. café. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, tenemos una gran variedad de colores llamativos, ¿no? Pero a su vez, obviamente, representaban a Justiniano, ¿no? Que era el único, en este caso, por decirlo así, que tuvo una gran extensión dentro del Imperio Bizantino, ¿no? Y bueno, después vino Justiniano I, segundo, que eventualmente trataron de mantener los territorios conquistados por este personaje, ¿no? Además de ello, prácticamente las figuras representativas eran sumamente alargadas, ¿no? Y obviamente en las representaciones artísticas, cada una de esas personas siempre llevaban algo en sus manos, sea en la derecha o en la mano izquierda como tal, ¿no? Además de ello, prácticamente se estableció de que solamente tenía que ser representado Justiniano y los primeros representantes religiosos como tal, ¿no? Entonces, miren, otra característica importante, ¿sí? Es que toda la pintura prácticamente está sumamente decorada. ¿Sí? Colores bastante llamativos, piedras preciosas, que obviamente pues resaltaba la belleza del monarca, ¿no? Aquí tenemos pues una imagen en este caso del Imperio Romano, ¿sí? Aquí tenemos en este caso las rutas de navegación, obviamente hablando del mar Mediterráneo como tal, ¿no? Y entonces prácticamente aquí podemos establecer que la parte oriental, ¿sí? Fue conocida como el Imperio Bizantino y su capital prácticamente era Constantinopla. ¿Sí? El nombre del Imperio Bizantino viene de Bizancio. Bizancio prácticamente era una colonia griega, ¿sí? Y de ahí prácticamente tomaron el nombre del Imperio Bizantino. Muy bien. Pasamos directamente a algunas características más. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosita Jiménez, por favor? Ya, Liz. Imperio Bizantino. Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino comprende uno de los mayores imperios de la historia, ya que su poder, una potencia a nivel mundial y trascendió a lo largo de los siglos. Luego de debilitarse por diversas causas naturales, tales como la peste negra y guerras con imperios vecinos, el 29 de mayo de 1452, con la caída de Constantinopla, el Imperio Bizantino llegó a su fin. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí también podemos destacar que fue uno de los grandes imperios de la antigüedad, además de ello por el avance que prácticamente nos dejó en la sociedad actual, ¿no? También podemos establecer que en su momento también fue una potencia mundial, también podemos establecer de que tuvo que padecer por diferentes
crisis, hablando directamente de una enfermedad muy fuerte, ¿no? Conocido como la peste negra. ¿Qué es la peste negra? Ya, muy bien. ¿Qué es la Era peste una, negra? Lisa, no era una enfermedad que era como infecciosa y contagiosa que se propagó, o Ya. sea, entre los humanos. Esto creo que venía de los animales. Excelente, muy bien. Un animal en específico prácticamente se le culpó, ¿sí? Del aparecimiento de esta enfermedad, ¿ya? ¿Qué animal será? Y que tuvo en su momento un El contacto con el chancho, ser humano y pues se contagiaron de esta enfermedad, ¿no? Casi, casi, pero no. Un animal más pequeñito todavía. los Gato. ratones, dicen los ratones. Excelente, muy bien, los ratones como tal, ¿no? Si bien es cierto, la peste negra es considerada pues una de las enfermedades más terribles que nosotros, los seres humanos, tuvimos que enfrentarla, ¿no? Además de ello, prácticamente fue una enfermedad que era transmitida, en este caso, por los ratones como tal, y eventualmente pues tuvimos lo que es un contacto, ¿sí? Con estas ratas y eventualmente apareció esta enfermedad, ¿no? Que atacaba pues directamente las vías respiratorias, infecciones y prácticamente pues nos llevaba directamente a la muerte como tal, ¿no? Y dentro de las enfermedades, sí, dentro de las enfermedades mundiales, dentro de la historia, prácticamente fue la que más personas prácticamente cobró vidas, ¿no? Entonces, la peste negra era una enfermedad sumamente difícil de tratarla, ¿sí? Y que prácticamente dentro de aquellos años del Imperio Bizantino también tuvo que afrontarla, ¿no? Aquí también podemos establecer que en los años del 29 de mayo de 1453 prácticamente tuvo la caída de Constantinopla. Constantinopla, ¿qué era? ¿Qué territorio era del Imperio Bizantino? El occidente, creo era, dice. Casi, casi, pero no. Constantinopla. ¿Qué era Constantinopla dentro del Imperio Buenos Bizantino? días. Muy La buenos días. capital, licenciado. La capital. Excelente. Entonces, bien, los turcos otomanos prácticamente observaron la oportunidad porque el imperio bizantino estaba en una crisis bastante muy fuerte, con guerras con los imperios vecinos, hablamos directamente con el tratamiento de enfermedades, y los turcos otomanos prácticamente aprovecharon esa oportunidad, ¿no? Y se determina también que cuando los turcos conquistaron el imperio bizantino, Constantinopla, prácticamente se daba por finalizado el avance del Imperio Romano en la historia, ¿no? Aquí también podemos hablar de algunas imágenes representativas en donde al emperador o al monarca se lo representaba de esta manera, con colores llamativos. Podemos observar también que están representados lo que es una iglesia. También podemos establecer lo que es la representación directa del emperador con los dioses, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos establecer también que prácticamente el símbolo religioso del cristianismo siempre estuvo muy latente dentro de esta religión, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos hacer hincapié en la representación directamente de la familia del monarca. Aquí podemos verificar que están dentro, en ese caso, de una iglesia o en su momento del Palacio Real, ¿no? Aquí tenemos pues una imagen también representativa del emperador, ¿sí? Con los ángeles, ¿ok? Aquí podemos ver algunas representaciones, aquí podemos observar algunas alas que aparecen de los seres humanos, y además de ello podemos establecer la imagen de Justiniano sentado directamente en el planeta como tal, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos algunas representaciones bastante llamativas, ¿sí? Que prácticamente estaban dentro de la iglesia de Santa Sofía, ¿no? Aquí también podemos observar, ¿sí? Miren cómo los representaban, ¿ya? Con diferentes colores. Aquí podemos observar también su ropa, cómo eran vestidos, en este caso la realeza, ¿ya? Aquí también podemos observar cómo estaban sus templos, las decoraciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros al día de hoy podemos establecer estos colores llamativos en nuestros hogares, podemos hablar directamente de lo que son las columnas, cúpulas, hablamos directamente de la representación de los mosaicos. Ahora, ¿qué son los mosaicos?
Mosaicos son unos plantas. adornos en las paredes. Ya, muy bien, son adornos en las paredes. Excelente, ¿qué más? Ya tomó una decisión, ya estamos tranquila. Dinos, por favor, ¿qué es lo que opinas? Sí, ¿qué opinas? Excelente, ¿qué más serán los mosaicos? No creo nada. Ya. Yo, Licen, son como diseños, No se imágenes olvide, por que favor, de decoran, así colocar como, el audio en silencio, ¿no? Muy bien. Ahora, prácticamente nosotros podemos establecer, ¿no? Que los mosaicos como tal, ¿sí? Realmente son decoraciones con materiales preciosos, ¿no? Hoy en día, ¿en dónde podemos encontrar mosaicos nosotros? En los museos, Muy bien, en los museos, excelente. ¿Dónde más podemos encontrar los mosaicos? en las En las iglesias iglesias. también. En las iglesias, dicen. En las iglesias, muy bien, sí, en iglesias, hablamos de museos e inclusive también podemos encontrar en nuestros hogares como tal, ¿no? Recuerden que los mosaicos prácticamente es la decoración con piedras preciosas, con colores bastante llamativos, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a las características del Imperio Bizantino. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Janet Ortiz, por favor. Señorita Janet, ¿estamos ahí? No está la señorita Ortiz. Regáleme un segundito, por favor. Ortiz, aquí. Signo Ta. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jessica Jumbo, por favor? ¿Estamos ahí? Buenos días, profesor. Muy buenos días. Por favor, características. Las características del Imperio Bizantino son los siguientes. 1. Su momento de máximo esplendor fue bajo el gobierno del emperador Justiniano. 2. Fue reconocido por tener varios idiomas en su población, entre ellos el latín y el griego. 3. La religión que predomina en el imperio era el cristianismo. 4. El emperador era la figura más importante y para la población representaba un vocero de Dios. 5. Debido a su ubicación estratégica, el Imperio Bizantino tuvo una excelente economía ya que podía fácilmente comerciar productos como seda, marfil y otros tipos de artesanías. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Características del Imperio Bizantino, ¿no? Aquí tenemos que su mayor desarrollo fue con el emperador Justiniano, ¿no? También podemos establecer que tenía varios idiomas en su población, entre ellos el latín y el griego en general, ¿no? Que prácticamente eran idiomas, sí, que fueron adentrándose dentro del Imperio Bizantino, ¿no? Una cuestión importante es que dentro del Imperio Bizantino se manejaba el cristianismo, es decir, que cada persona, sí, que quería ingresar al Imperio Bizantino tenía que tener una religión cristiana, ¿no? Haciendo referencia directamente al personaje de Jesús. Aquí, el emperador era la figura más importante para la representación y representaba un vocero de Dios, es decir, prácticamente él era encargado de guiar al pueblo, ¿ya? Con la finalidad, en este caso, de que Dios ya tengan lo que es una buena relación con Él, que les pueda ayudar en todas las actividades que ellos realizan, y además de ello, directamente crear lo que son templos, ¿sí? O sitios para directamente adorar, en este caso, a Dios en general, ¿no? Aquí podemos hablar directamente de la ubicación estratégica, ya que prácticamente lograba tener una mejor forma de comercializar sus productos, ¿no? En el caso de la seda, del marfil, ¿sí? Artesanías en general, lo que permitía pues que del Mediterráneo, en este caso, llevar los productos a diferentes territorios, ¿no? Aquí tenemos otra representación, en este caso, de Justiniano, aquí tenemos otra representación, en este caso, de Justiniano I, ¿sí? Con su esposa, aquí podemos ver una representación religiosa como tal, ¿no? Miren, este personaje de aquí, ¿quién será?
Parece que sí. ¿Será Justiniano. Jesucristo? Excelente, muy bien, el personaje de Jesús como tal, ¿no? Ahora, el personaje que nosotros detallamos acá es el emperador, ¿sí? En estas imágenes, en estos dibujos, prácticamente catalogaban la buena relación que existía entre Dios y el emperador como tal, ¿no? Y aquí también podemos establecer algunos profetas que prácticamente eran cercanos al emperador como tal. ¿Sí? Aquí tenemos lo que son expresiones con sus manos, haciendo referencia directamente a Dios, ¿no? Muy bien, la organización social y política. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Caterine Zambrano, ¿estamos ahí? Dicen buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, por favor. Organización social. La organización social del Imperio Bizantino estaba conformada de la siguiente manera: emperador y su familia. El emperador consistía en la máxima autoridad y el mayor exponente de la iglesia. Nobleza, asesores funcionarios del imperio, caballeros y patricios que contaban con el beneficio político y sociales. Se consideraban la clase alta del imperio. Sacerdotes, aquellos que promulgaban la religión y contaban con el beneficio de la clase alta. Clase media, comerciantes y artesanos que pagaban tasas de impuestos y contaban con escasos beneficios del imperio. Clase trabajadora, campesinos y trabajadores que servían a las autoridades del imperio y debían pagar altas tasas de impuestos, conformaban la clase más baja. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. La organización política y social, ¿no? Prácticamente estaba determinado por el emperador y su familia, ¿no? Y algunos exponentes de la iglesia como tal. También podemos hablar que la otra clase social importante era la nobleza, ¿no? En donde directamente estaban asesores, funcionarios, hablamos de patricios, de caballeros, ¿sí? Que contaban bastantes recursos económicos como tal, ¿no? Aquí también podemos hablar de otra clase social importante que fueron los sacerdotes, ¿no? Y que obviamente pues era el sector privilegiado, en este caso que contaba directamente con ingresos bastante buenos, ellos vivían directamente de los impuestos y prácticamente eran los más ricos dentro de esta cultura, ¿no? Aquí también podemos hablar de la clase media, en donde estaban los comerciantes, artesanos que pagaban impuestos, ¿no? Y contaban con algunos o pequeños beneficios por parte del imperio. Y finalmente tenemos directamente lo que es la clase trabajadora, que eran campesinos, artesanos, ¿sí? Que prácticamente servían a las autoridades del imperio, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de cómo prácticamente estaba bien determinadas las clases sociales, ¿no? Aquí tenemos directamente las clases privilegiadas, aquí tenemos directamente los sectores sin privilegio, hablando de campesinos, artesanos, y sobre todo también hacemos mención a los esclavos en general, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos determinar que prácticamente la esclavitud todavía seguía existiendo dentro del Imperio Bizantino, ¿no? Ahora vamos a hablar directamente de la organización política. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Ya? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Leti Ábalos, por favor? ¿Estamos ahí? Licen, buenos días. Muy buenos días. Por favor, organización política. Organización política. La política del Imperio Bizantino era teocrática. Se consideraba que el emperador era un delegado de Dios y ese tenía el poder absoluto. Así, además de ser el jefe supremo administrativo y el de las fuerzas militares, él y su familia eran considerados sagrados a sí mismos. El emperador contaba con funcionarios de nobleza que se encargaban de las tareas administrativas y el control del imperio.
Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. La política del Imperio Bizantino es teocrática, ¿sí? ¿Qué quiere decir teocrática? ¿Qué es teocrática? 10 en este momento, muy bien. ¿Qué es teocrática? Que creen en un Dicen Dios. hablar sobre la conciencia, o sea, las cosas que salgan de la conciencia de uno. Ya, podría ser. Muy bien. Prácticamente se establecía que el emperador era directamente el encargado, el delegado o el asignado por Dios, ¿sí? Entonces, miren, prácticamente el emperador contaba con todos los poderes administrativos, políticos, religiosos y culturales dentro del Imperio Bizantino. Es decir, era la persona más importante de ahí, ¿no? Aquí también tenemos una imagen representativa de las clases sociales altas. Aquí también podemos hablar un poco del ejército bizantino, ¿sí? Y aquí también podemos observar algunas de las herramientas que también los utilizaban, ¿no? Tenemos lo que son los escudos, también observamos lo que son los cascos, ¿sí? Y la vestimenta que en su momento también portaban los bizantinos, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de la caída del imperio bizantino como tal, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita o el señor? ¿Ya? ¿Me ayuda, por favor, el señor Wilmer Vinicio? ¿Ya? Angamarca, por favor. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos días, por favor. Caída del Imperio Bizantino. La caída del Imperio Bizantino sucedió junto con la caída de Constantinopla en el año 1453, debido a la invasión del Imperio Otomano, la cual se dio a partir de que los turcos estaban logrando un gran avance en diferentes territorios de África y Asia. Con el Imperio Bizantino en crisis, devastado por problemas sociales, el 29 de mayo de 1453, el Imperio Otomano invadió Constantinopla, finalizando con el largo periodo del Imperio Romano. Esta caída significó un grave problema para el cristianismo, ya que la entrada de los turcos a Europa trajo otras religiones, costumbres e ideologías. Asimismo, este hecho es reconocido en la historia universal, ya que marca el final de la Edad Media en Europa y también el final del Imperio Romano. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias, ¿no? Ahora, aquí podemos detallar directamente, ¿no? Que el Imperio Bizantino se terminó el 29 de mayo de 1453, ¿no? Prácticamente quedó, pues, devastado por el Imperio Turco Otomano y obviamente, pues, se catalogó que fue la finalización, ¿sí? En general del Imperio Romano como tal en la historia, ¿no? Aquí también podemos establecer que los turcos otomanos prácticamente lograron tener bastantes avances en el territorio del continente africano y el continente asiático como tal, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente se establece que con la caída del Imperio Bizantino, el cristianismo como tal también tuvo lo que son crisis dentro de los aspectos religiosos. ¿Por qué? Porque los turcos otomanos prácticamente ellos mantienen una religión islámica, ¿sí? Y para aquel entonces prácticamente la religión cristiana con la religión islámica mantenían lo que son enfrentamientos, mantenían lo que son peleas, ¿sí? Y eventualmente cuando los turcos otomanos llegaron directamente a Constantinopla, la saquearon, la destruyeron como tal y eventualmente pues el cristianismo tuvo que salir de esos territorios, ¿no? Porque obviamente pues los turcos, los islámicos como tal, prácticamente mantenían diferentes costumbres, diferentes tradiciones, ¿no? Y eventualmente pues el cristianismo escapó de ahí, eventualmente el imperio bizantino logró tener lo que son avances en la política, avances en el sistema de clases sociales y sobre todo directamente en la construcción de templos, iglesias, monumentos, ¿no? Que hasta el día de hoy siguen siendo entes fundamentales del imperio bizantino, ¿no?
Si bien es cierto, algunos historiadores mencionan que el Imperio Bizantino prácticamente fue la continuidad del Imperio Romano, ¿sí? Y que eventualmente a su caída, prácticamente el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, prácticamente todo su avance se terminó como tal, ¿no? Aquí también podemos observar algunas imágenes de cómo fueron estos enfrentamientos, ¿no? Aquí tenemos lo que es el ejército de los turcos otomanos, ¿ya? Aquí tenemos la imagen directamente de los jefes del ejército, ¿sí? Aquí también tenemos una imagen de la representación de sus armas como tal, ¿no? Y aquí pues tenemos el enfrentamiento directo, en este caso, contra el Imperio Bizantino como tal, ¿no? Que si bien es cierto, pasaba por la peste negra, pasaba con crisis económicas, sí, tenía enfrentamientos fuera de su territorio y que eventualmente los turcos otomanos aprovecharon la situación, ¿no? Aquí tenemos también una imagen en donde prácticamente podemos observar cómo están ingresando los turcos otomanos y además de ello también destruyendo lo que se conoce la iglesia de Santa Sofía, ¿no? Muy bien, ahora, sí, vamos a tener una pequeña lección, ya como todos estuvimos pendientes de la clase, voy a preguntar solamente a 3 personas nada más. Señorita Rosita Jiménez, ayúdame con un número del 1 al 25. El 22, Listen. Ya, me regala un segundito, por favor. El número 22. ¿Me ayuda el señor o la señorita? Ya. Caterine Zambrano, por favor. Dice, ¿Cómo está? Muy buenos días. Ahora, el Imperio Bizantino, sí, mantenía una religión bastante fuerte y aceptada que nosotros todavía la tenemos en nuestra sociedad. ¿Qué tipo de religión mantenía el Imperio Bizantino? el cristianismo, Muy bien, excelente. 10. Ayúdeme con un número del 1 al 25, por favor, señorita Caterine. el 10, El número 10, excelente. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Ya? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Giselle Estefanía? ¿Estamos ahí? Giselle Estefanía Pin Aguirre. No, excelente, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la persona que sigue después? Es la señorita Rosita Jiménez, por favor. Yo, Listen. Sí, muy bien. Sorpresa, se ganó la sorpresa. Muy bien. La siguiente pregunta es, por favor, cuando nosotros hablamos del Imperio Bizantino, el emperador que más desarrollo tuvo dentro de ese territorio fue conocido ¿con qué nombre? Como el emperador Justiniano, creo, Listen. Excelente, muy bien, 10. Y finalmente, una persona más. Ayúdame con un número del 1 al 25, por favor. Puede ser, Listen, el 14. El 14, la señorita Vilma Pineda, por favor. Sí, Listen. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien. Dentro del Imperio Bizantino nosotros también hablamos lo que se conoce con los enfrentamientos, sí, las aportaciones también del Imperio Bizantino, ¿no? Que todo eso prácticamente llegó a su fin con la conquista de ¿qué imperio? ¿Qué imperio conquistó el Imperio Bizantino? Eh, ¿Conquistaron la ciudad de Constantinopla? Ya, claro, los que conquistaron Constantinopla, muy bien. ¿Cómo se llamaban? Los que destruyeron al Imperio El, Bizantino. no sé, Listen. Otomano. Casi, muy bien. Señorita Vilma, casi, casi. Excelente. Nos quedamos hasta ahí. Bien, chicos, por favor, no se olvide siempre de revisar las clases grabadas. Sí, no se olvide, por favor, de seguir revisando nuestro contenido, ¿no?
Bien, no les voy a mandar ninguna actividad, por favor. De aquí nos volvemos a encontrar la siguiente semana. Sí, de mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias, Licen, que pase bien. Hasta luego, Lice. Gracias, Hasta Licen. luego.